hacer ahora uno de los abonos más importantes que aplicamos en esta finca, como ustedes lo pudieron ver en el invernadero. Vamos a hacer el bokashi. Bokashi es una palabra japonesa que hace 20 años lo trajeron un par de voluntarios que estuvieron en Alfaro Ruiz dando talleres de agricultura orgánica. En ese entonces se desconocía o muchos desconocíamos ese término. Bokashi es sinónimo de fermentación, es fermentar ciertos elementos, ya sea en proceso anaeróbico o en proceso aeróbico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser algunos abonos en presencia de oxígeno y otros en ausencia de oxígeno. Para hacer bokashi vamos a utilizar para esta pequeña muestra cantidades parejas. Por ejemplo, para este abono, 3 sacos de granza. Cuando hablamos de 3 sacos de granza, es similar a para almacenar 46 kilos, pero obviamente la granza no pesa los 46 kilos porque la granza es más liviana. Entonces necesitaríamos 3 sacos de granza, necesitaríamos 3 sacos de carbón, necesitaríamos 3 o 4 sacos de gallinaza, y ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a ocupar también 3 sacos de tierra de la finca, ojalá de la finca que vamos a utilizar el abono, y vamos a utilizar un saco de bokashi terminado o bokashi ya fermentado, más medio saco o medio quintal de semolina. La melaza o miel de purga o tapa de dulce o azúcar, como quiera llamarle, pero la melaza tiene una función importante a nivel energético y a nivel de fermentación. La melaza es un producto que se debe diluir en agua para luego rociarla dentro del proceso de la mezcla. Esto no se puede omitir en la elaboración de un buen bokashi. Vamos a arrancar con el carbón. El carbón es un elemento sumamente importante en la elaboración del abono, pero más importante es a la hora de la aplicación en el campo, ya una vez procesado. El carbón es una esponja sólida. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbón va a retener los nutrientes del mismo bokashi y los va a ir suministrando paulatinamente a los cultivos. Es decir, que el carbón, una vez hecho el bokashi, y va a contener la gallinaza, va a contener todos los nutrientes y los va a ir fijando poco a poco. Es una esponjita sólida, es sumamente importante. Aparte de eso, el carbón es un elemento que ayuda a oxigenar el suelo, o sea, le da porosidad, y más aún a los suelos que son arcillosos, pesados, como esos suelos, algunos suelos de la zona de nuestro país que son difíciles, que uno mete un dedo y no lo profundiza ni 1 milímetro del suelo. Si ya en última instancia no consiguen carbón, ¿verdad? Entonces podemos hacer de ceniza de fogón. Entonces, de este elemento no puede faltar en la elaboración del bokashi. También vamos a utilizar la granza. La granza, como en este caso, es cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz también tiene la función de oxigenar el suelo. Fija sílice. El sílice es un elemento que a veces es difícil de conseguir, pues la granza de arroz la contiene. Entonces es un elemento sumamente importante a la hora de la elaboración del bokashi. Entonces este es otro de los elementos importantes. Luego vamos a utilizar la gallinaza. La gallinaza o un estiércol puede ser también de bovino, estiércol de caballaza, de caballo, puede ser de conejos, puede ser. Lo importante aquí de los estiércoles, y que sí debe mantener a las personas mucho cuidado, es la forma de proceso de elaboración. Por ejemplo, una buena gallinaza es como esta, porosa, no huele, es una gallinaza bastante de buena apariencia, etc. Y la gallinaza tiene que tener un proceso, como cualquier estiércol, debe fermentarse también, debe procesarse. En este caso se utilizó caldolomita.
cal dolomita. ¿Por qué la cal dolomita? Primero, la dolomita es un producto permitido dentro de la agricultura orgánica. Nos va a neutralizar la acidez de esta gallinaza. ¿Qué es la acidez? Bueno, la acidez es el pH, donde, el pH estamos hablando de un rango de 1 a 7, es la parte de acidez, y de 7 a 14 es la parte alcalina. Se utiliza una acidez de la gallinaza de alrededor de 6.6, sería lo óptimo. Puede ser a veces un poco más bajo o un poco más arriba, de 6.7, 6.8, pero lo ideal es 6.6. Entonces, para lograr esa acidez o ese equilibrio dentro del pH, es necesario aplicarle la cal dolomita o la dolomita, dejarlo unos días en proceso y vamos a lograr ya una gallinaza curada, para decirlo así. La gallinaza, ¿cuál es la función de la gallinaza dentro del proceso del bocachi? Es más que todo, porque no solamente es lo que voy a decir, sino tiene otras propiedades, es darnos nitrógeno a el proceso bocachi. Ese es el componente que tiene más nitrógeno para el desarrollo de las plantas. Recuerde que el nitrógeno, como hablábamos en el invernadero, el nitrógeno es sinónimo de crecimiento. O sea, el nitrógeno nos va a dar desarrollo de los cultivos, nos va a dar un elemento sumamente importante a la hora de darle una mayor vigorosidad a las plantas. Entonces, sea la gallinaza, sea la caballaza, sea la conejaza, sea el estiércol de bovinos, de vacas, etc., pues es importante darles un proceso bastante moderado. Y aparte de eso, si el proyecto va a estar certificado por alguna agencia de tercera parte o de participativa, etc., pues deben de llevarse registros de la temperatura que se hizo cada uno de estos elementos. Luego, dentro de los componentes que vamos a utilizar es la semolina. ¿Qué es la semolina? Es la picadura de arroz. Es el arroz molido. Para el bocachi es también un elemento sumamente importante porque es el que le va a dar alimento a los diferentes microorganismos que vamos a tener dentro del bocachi. ¿Qué es un microorganismo? Porque tal vez muchas personas se pueden preguntar. Los microorganismos son seres vivos que en muchos casos solamente con microscopios se pueden observar. Estos microorganismos lo que hacen es una función sumamente importante en la elaboración de este bocachi, que es el fermentar, el levantar temperatura al proceso. En el momento que yo utilizo la semolina, la miel y otros productos que vamos a comentar, pues los microorganismos empiezan a multiplicarse, empiezan a comer y esa actividad es lo que genera temperatura. Entonces, vean lo importante que es la función de la semolina. Ahora, si la gente no tiene semolina, pues puede utilizar otro producto como el afrecho, etcétera, que sirva para alimentar los microorganismos. Vamos a utilizar tierra de nuestra finca, de aquí de la finca. ¿Para qué? Para que las características físicas, microbiológicas, etcétera, pueda estandarizarse dentro del proceso del bocachi. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta tierra son las características del suelo de nosotros. Correcto. Aquí hay microorganismos, hay lombrices, hay una serie de actividad importante que es necesario que el resto de los componentes, que algunos son de afuera, otros son propios de la misma finca, sean tomados y sean estandarizados para el proceso. No, este bocachi no va a ser para la venta, porque si nosotros utilizamos ya el bocachi terminado para dárselo a otra persona, ¿qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos deforestando o erosionando, es la palabra, erosionando nuestro suelo. ¿En qué sentido? En que estaríamos sacando tierra de nosotros para dárselo a otro proyecto. Y si lo hacemos muy común, pues, si bien es cierto, estamos dándole abono a otras personas, pero no es lo óptimo. Aparte de eso, estaríamos dando suelo que para esta zona es rica y para ciertos cultivos, pero puede ser que para la persona que lo esté comprando no le sea o no le trabaje de igual forma. Entonces es importante la utilización de tierra para la elaboración del bocachi. Eso no quiere decir que un bocachi se puede hacer comercialmente
Pero entonces, si se hace comercialmente, si es una fabriquita de abono para dárselo a terceras personas, pues entonces no utilicemos este elemento, porque si no estaríamos erosionando nuestro suelo. Seguidamente, vamos a utilizar un bokashi ya maduro para este proceso. ¿Por qué vamos a utilizar un bokashi ya terminado para esta mezcla? El bokashi ya terminado para esta mezcla técnicamente se llama para inocular la actividad o como para arrancar. Es como el combustible necesario para que un motor arranque. Entonces, este va a ser nuestro motor o nuestro combustible para que el bokashi arranque. ¿Por qué? Porque ya esto es un bokashi que ya tiene todas las características para hacer abono. Entonces, a la hora de aplicarlo al bokashi, pues él mismo se va a encargar de divulgar, como la tierrita esta, todas sus características. Esto lo que va a hacer es arrancar, es despertar los microorganismos, es despertar toda la parte biológica del componente o de la mezcla. Entonces, sí es necesario utilizar siempre un inoculador. Ahora, si estamos por primera vez y no tenemos el bokashi de inicio, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a buscar otro arrancador, otro combustible. ¿Cuál va a ser ese? Va a ser microorganismos de montaña, puede ser. Entonces, si gusta, podemos ver otro tipo de iniciador del proceso. En este caso, son hojarascas de montaña. ¿Qué quiere decir hojarascas de montaña? Son aquellas hojas que se desprenden de los árboles de la montaña y con el paso del tiempo empiezan a descomponerse en el suelo. Eso se llama materia orgánica. Y en la materia orgánica hay una multiplicación de millones de microorganismos y muchos de esos microorganismos tienen un nombre. Se llaman actinomicetes. ¿Por qué actinomicetes? Porque son los que van a iniciar un proceso, son los que nos van a iniciar toda la parte bacteriana del proceso. Estos son microorganismos de montaña. Si no contáramos con el bokashi viejo, porque es la primera vez que estamos haciendo, pues un excelente iniciador de microorganismos para nuestro proceso son los microorganismos de montaña. Entonces, estos son los elementos importantes. Ok, ya tenemos prácticamente la parte física, porque esto no es que sea exhaustivo, no, aquí no termina, sino ahorita vamos a utilizar, se pueden utilizar otros productos similares a este proceso, como la cachaza, decía yo, la brosa del café es importante también. La brosa puede llegar a sustituir otros elementos de acá. Se le puede aplicar suero. ¿Qué es el suero? El suero es el producto o el resultado de la elaboración de queso, ese líquido que queda en el queso. En muchos lugares donde hacen queso, por aquí en la zona hay varios lugares donde hacen queso, ellos regalan suero. Entonces uno va con un estañón y pide que le dé un poco de suero. El suero es importante también en esta elaboración porque está fijando calcio, bastante calcio a la elaboración del bokashi. Entonces se le puede aplicar también.